Ahí sí. Ya, como les comentaba, el versículo 44 dice lo siguiente, es cuando el Señor ya está haciendo como el cierre de las temáticas que está refiriéndole a los discípulos, y dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ese versículo logra eh, ilustrar qué es el desarrollo que el Señor iba a presentar, porque luego de esto, luego de que el Señor les refiere esta verdad de que debían estar preparados porque ellos no sabían la hora a la que el Hijo del Hombre iba a venir, primeramente ilustra en el término de este capítulo la figura de un siervo que contrario a lo que debía estar haciendo, que era estar velando, debía estar esperando la llegada de su Señor, la Escritura nos dice en el versículo 48 que este siervo dice para sí, en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Y allí nos refiere una cualidad que ocurre en el corazón del ser humano cuando deja de estar velando, cuando deja de estar preparado. El ser humano comienza finalmente a empezar a tratar mal a su entorno, y eso es a causa de nuestro pecado. Vemos de que este siervo comienza a actuar como si es que su Señor nunca más fuese a volver, y comienza a obrar conforme a la tendencia de su corazón. Pero no es lo único. Yo sé que lo que se puede ir revisando quizá en en el capítulo 25 puede tener otro tipo de interpretaciones, pero quiero extraer al menos la parte que nos puede significar eh, un reflejo de lo que es nuestra vida práctica en el servicio con los demás y también en la espera del Señor Jesucristo. Nosotros creemos en algo que se llama la doctrina de la inminencia, y es que el Señor inminentemente, es decir, en cualquier momento, va a venir por su iglesia, va a venir a buscarnos. Y ese pensamiento muchas veces en toda la historia de la humanidad ha sido cuestionado, han habido personas que se han burlado incluso, y de hecho pasaba incluso en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando la gente hacía referencia a que el Señor había tardado su venida. Pero la Escritura nos dice de que el Señor no tarda su venida, sino que es paciente con todos, esperando para que todos procedan en arrepentimiento. Pero lo cierto es que las personas y los mismos creyentes podemos muchas veces perder de vista lo importante que es estar velando, como nos dice la Escritura. Como les comentaba, el versículo 44 dice, por nosotros debemos estar preparados esperando la venida del Señor Jesucristo. Pero muchas veces no lo hacemos. Y como les comentaba, el término del capítulo 24 hace referencia a este siervo. Pero en el capítulo 25 vamos a ver otra ilustración. Y ahí le quería pedir a Felipe si es que puede mostrar. Y también si es que puedes leer, porfa, los primeros 13 versículos del capítulo 25. Sí, por favor. Ya. Ya dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Súper. Gracias, Felipe. Como les comentaba, yo sé que esta porción puede tener una interpretación quizás más ligada a la nación de Israel. Recuerdo que don Patricio había hecho referencia a ello, pero de igual manera toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para exhortarnos. Así que también hay elementos que nosotros podemos tomar para aplicar a nuestra realidad. Y es con esa orientación, con esa comprensión al menos que les quería llevar a reflexionar
en lo que les comentaba es el término del capítulo 24 y con lo que continúa desarrollándose en el comienzo del 25, porque veíamos que al término del 24 el Señor les refería de que hay que estar preparados esperando la venida del Señor, ilustraba primeramente con este siervo que no estaba ya esperando, que por su parte comienza a tratar mal a sus consiervos, pero, pero en esta ocasión, en el capítulo 25, vemos una siguiente figura que guarda una relación en algunos aspectos conductuales muy similar a lo que fue el siervo mencionado en el capítulo 24. Como les comentaba, ese siervo ya no estaba esperando y comienza a tratar mal a sus consiervos. Y acá vemos un grupo de 10 vírgenes, pero vemos que la mitad de ellas, en su pensamiento, diciendo de que el esposo estaba tardándose de la misma manera que el siervo, ellas no empiezan a tratar mal al resto, sino que se quedan dormidas. Y eso es algo llamativo porque vemos de que hay conductas que también podemos ir replicando. A lo mejor nuestra forma de actuar no va a ser con una conducta sumamente agresiva con nuestro entorno, quizás llevándolo más a lo que puede ser el día de hoy. A lo mejor no nos vamos a embriagar, no vamos a comer como lo hizo aquel siervo, no vamos a tener una vida muy licenciosa o muy ligera, pero muy probablemente podemos caer en lo mismo que hicieron estas vírgenes y nos podemos quedar dormidos, podemos quedar tan aturdidos, tan adormecidos en el día a día que no sentimos la urgencia de estar preparados y velando por la venida de nuestro Señor. Quizás para ir reflexionando, les invito a que se pregunte cada uno de ustedes cuántas veces hemos estado tan aferrados al día a día, a las preocupaciones, por ejemplo, laborales, escolares, académicas, que muchas veces el pensamiento de poder destinar tiempo a la comunión íntima con el Señor está muy lejano de nuestra mente. Muchas veces eso está tan distante. Y lo cierto es que en estos casos también puede ser así. Podemos quedar adormecidos, podemos estar durmiendo y no esperando ni velando la venida del Señor. Podemos estar ocupados en otras cosas y no en lo que es realmente importante. Veíamos que estas vírgenes no se habían ocupado en lo que tenían que hacer, no habían preparado el aceite. Y eso es algo que nosotros podemos tener como una ilustración. Nosotros debemos emplear bien el tiempo, porque tenemos un regalo que Dios nos ha dado mediante la obra del Señor Jesucristo. Hemos conocido la vida eterna, como nos dice la palabra, conociendo a Dios mediante la persona del Señor Jesucristo. Pero la Escritura también nos insta a que nosotros llevemos este mensaje a toda criatura. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Si nos ponemos la mano en el corazón, debemos reconocer de que ocurre frecuentemente. Y lo cierto es que nosotros debemos utilizar bien el tiempo. Debemos estar velando, debemos estar preparados y también animando a quienes están a nuestro alrededor para que también lo estén, para que aprovechen bien el tiempo. Porque como les citaba anteriormente, aquel pasaje de Segunda de Pedro, muchas veces las personas pueden pensar de que el Señor ha tardado su venida. Y hay gente que puede decir, bueno, llevan esperando cerca de 2000 años la venida del Señor. Pero lo cierto es que la Escritura nos dice de que el Señor no tarda su venida, sino que es paciente para con todos, para que todos procedan en arrepentimiento. Y eso es una verdad que debemos tener presente. Ahora, otro elemento que es llamativo de esta porción, que al menos con eso quiero empezar a cerrar mi intervención para dejar a otros hermanos ir opinando, es lo que sale en los últimos, perdón, en el versículo 11 y el 12. El versículo 11 y 12 que nos muestra Felipe, nos dice de que cuando llegan las vírgenes y ven de que las puertas se habían cerrado, aquellas vírgenes que no habían estado preparadas ni velando, comienzan a llamar a gran voz diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta es, de cierto os digo que no os conozco. Es llamativo esta respuesta del Señor porque no se refiere a un conocer intelectual, no quiere decir de que el Señor no sabía qué personas, guardando obviamente la relación con esta figura, qué personas eran las que estaban afuera. El Señor sabemos de que es omnisciente, lo sabe todo. No se refiere a ese tipo de saber, sino a un saber mucho más íntimo. Es un saber respecto a la intimidad que hay o que debiese existir entre una persona y el Señor. ¿Y cómo se liga esto? Podemos quizás revisar la porción que está en Juan 10, versículo 25 y 27. Es una porción quizás más cortita, pero que nos ayudará a entender a qué se refiere con esta expresión del Señor cuando dice que yo no os conozco. La escritura dice así, dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho,
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y eso es algo sumamente importante, porque acá vemos de que el Señor, habiendo dado una instrucción en esta ilustración que nos da, de que el esposo iba a regresar, aquellas vírgenes no habían estado preparadas, no habían obedecido la voz a estar velando por su llegada. Y eso es algo que distingue al creyente verdadero. El creyente verdadero no solamente escucha, no solamente está atento a la voz del Señor, sino que se moviliza, actúa. Y eso es un elemento que se liga a lo que veíamos al principio, al versículo 44, que a mi forma de verlo es quizás lo que logra englobar lo que se desprende posteriormente al término del capítulo 24 y al principio del 25, como hemos leído. El creyente debe estar preparado, debe estar velando, y una forma de estar velando, para hacer quizás el resumen, es el hecho de no tratar mal a nuestros hermanos, es también el hecho de no estar adormecidos, sino estar pendientes, estar ocupados de la venida del Señor y con todo lo que eso implica, estar ocupados en la oración, estar ocupados en la lectura, en la comunión íntima, también con nuestros hermanos, de poder manifestarnos amor y exhortarnos para poder ir creciendo como un cuerpo unido. Pero no solamente es esto, sino que también lo que veíamos acá, el hecho de que el creyente es conocido también por Dios, entendiendo de que oímos la voz del Señor y nosotros podemos actuar conforme a su voluntad. Es lo que nos diferencia finalmente. El creyente oye la voz de su Señor y obedece, cosa que el mundo no hace. Y esos son elementos al menos que quería transmitir del inicio de la revisión del capítulo 25. Quiero dejar ahí a otros hermanos que puedan ir comentando respecto a esta porción. Eso. Me parece interesante el enfoque que, bueno, que se le está dando, aunque uno lo ve desde el punto de vista escatológico. Yo siempre he mirado estos dos capítulos, la respuesta del Señor, la respuesta del Señor a la pregunta que hacen los discípulos allí en el capítulo 24. Pero cuando lo vemos en otra perspectiva, lo que es estar preparado y lo que hacen los siervos, por ejemplo, el siervo malo, tiene por tardanza la venida del Señor, ha perdido el enfoque, se ha despreocupado, se ha descuidado, y el Señor vendrá porque así lo ha prometido. Y se destaca lo que se mencionaba en el verso 44 de estar preparados, porque por la inminencia de la venida del Señor. Y luego, en el capítulo 25, me pareció ver algo, que el Señor le provee todo a los dos grupos, a las prudentes y a las insensatas. Le entrega todo, las 5 que eran prudentes, las 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, tenían lámparas y podían haberse apercibido del aceite, y las prudentes también tenían lámparas y tenían vasijas. Se entiende también que las insensatas lo tenían. Ahora, lo que se enfoca aquí, o lo que se destaca aquí, es la venida del Señor. El dormirse, el Señor en algunas porciones donde dice: despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes. El adormecerse es perder el contacto con la realidad, con el entorno, es salir del entorno, es salir de la realidad. Pero a la medianoche el clamor se escucha y viene el esposo, y el llamado es salir a recibirle. Ahora, si nosotros estuviéramos en esa condición, ¿en qué grupo estaríamos? Si escucháramos la voz de que viene el esposo y que hay que salir a recibirle, ¿estamos durmiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo?
estamos rechazando como el siervo malo a los consiervos, porque dice que comenzó a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, en una vida licenciosa. Y las insensatas pueden haber estado de la misma manera, pues no se han apercibido, se han ocupado de otras cosas y no de lo que tiene importancia. Así que es interesante mirarlo desde ese punto de vista. Ahora, han dejado para última hora lo que era realmente importante. Por eso, y aquí yo veo en la parte evangelística, que cuando el Señor dice que soy el tiempo aceptable, que es aquí el día, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque ella dice que las prudentes, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Y entiendo por esto también que es algo personal. Aquí hay una decisión personal. No se puede. Aquí cada uno toma una decisión. Cada uno se prepara, cada uno se apercibe. Yo no puedo apercibirme por mis hijos, ni por mi esposa, ni por mi madre, ni por mi hermano. Ahora, cada uno tiene su responsabilidad en esto. Y esto se destaca también, la responsabilidad de apercibirse. Y aunque la Escritura nos muestra que fueron tarde, pero el esposo vino y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y vemos las oportunidades en que se cierra la puerta. Yo recuerdo en este instante cuando se cerró la puerta del arca y muchos habrán querido entrar. Y aquí veo evangelio en esta porción también. Cuando llama, aquí viene el esposo. Cuando en el verso 12 dice, cuando ellas piden que se les abra, y él les dice que no les conoce, no les conozco. Debemos ser conocidos por el Señor. Hasta ahí puedo compartir lo que yo veo en el otro enfoque, no en el enfoque escatológico. Entonces, como han comentado, nos damos cuenta que el capítulo 25 continúa la idea del capítulo 24. En ese sentido nos facilita el poder comprenderlo, ya que en él está de fondo el mismo principio y es una extensión y un desarrollo de la misma enseñanza. En este caso, todos los ejemplos, las analogías nacen a partir de, como mencionaba mi papá, del relato del diluvio, en el cual hay un tiempo que se cumple en el cual se cierra la puerta y en el cual el mundo queda en ese relato, en ese acontecimiento, queda fuera del arca y Noé es salvado. Es relevante esto de que se cumple el tiempo. Una de las maneras de velar o de estar pendiente de la venida del Señor es estar consciente de que esto es real, de que esto va a ocurrir y de que puede ocurrir en cualquier momento. Recordemos que la actitud del siervo malo, que era necio, era creer que su Señor tardaría en volver. Entonces, la idea es, si bien, a pesar de que no sabemos el día ni la hora, sabemos que, o sea, no sabemos si
va a ser hoy, si va a ser mañana, si va a ser en 10 años o en 500 años más. No obstante, el hecho de no saberlo no nos impide no anhelarlo, ¿bien? El no desear encontrarnos con el Señor, el no desear que Él venga a esta tierra, ¿bien? A esta tierra a la cual Él vino a morir y que tiene que venir a consumar y a finalizar la obra de redención con la resurrección de los suyos, con la transformación de los que hayan quedado, con el juicio del mundo y finalmente con la renovación de su creación. Entonces, es algo que anhelamos en primer lugar. Es difícil esperar con diligencia y con preocupación algo que no anhelamos. Si no, sería un plazo más, un plazo que nos produce preocupación, pero no es el caso. En nosotros este día nos produce esperanza, nos produce como ganas de que venga, de que llegue. Por lo tanto, nos preparamos para ese día como, como, una, como una esposa, ¿bien? Que se prepara para la llegada del esposo. Y acá se trata el tema y vemos que como parte es una especie de, es una definición de lo que es el reino de los cielos. Es difícil definir lo que es el reino de los cielos y el Señor lo lleva a parábolas. Las parábolas son una manera de entender en circunstancias humanas de qué se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos no son las 10 vírgenes, sino que el reino de los cielos es semejante a todo este relato que implica la conducta de estas 10 vírgenes, las consecuencias que tiene y, y en todo esto la enseñanza que se contiene en este pasaje eh, define en cierta manera lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es, según este relato, esperanza de nuestra parte, es una promesa que el Señor cumple de volver. El reino de los cielos es paciencia para esperar, es sabiduría para velar como corresponde y no ser necio. Es un día maravilloso para aquellos que son suyos, que Él conoce, y al mismo tiempo un día triste y terrible para aquellos que el Señor no conoce. Como bien se decía, Él conoce a sus ovejas. No así a los que no son suyos, cuando el Señor enseña también que en aquel día muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos señales, y el Señor les dice: nunca os conocí. Había un autor que se refería a esto, eh, diciendo que algo era como una especie de paradoja, porque aquel que es omnisciente, aquel que todo lo conoce, aquel cuya mente puede alcanzar y escudriñar todo lo que existe, eh, pronuncia una frase que es un juicio tremendo para un ser humano, que es ser desconocido de Dios, de ser desconocido de quién es el creador de nosotros, de las personas, quién nos creó y quién es el único que puede completar nuestra existencia y que puede saciarnos, que puede permitirnos vivir y existir de la manera más plena que podamos conocer. Y, y que Dios le diga a una persona: nunca os conocí. Es terrible, es terrible. De cierto os digo que no os conozco. Ese no os conozco es un juicio, es una maldición, es, es, un, es la declaración de un destino fatal, eterno. Y
lo dramático, si se puede decir, de esto, es que las personas vuelven, ¿bien? Las otras 5 vírgenes volvieron pidiendo, Señor, Señor, abren. Me acuerdo también de Esaú, cuando le rogaba a Isaac que lo bendijera, y ya no lo podía bendecir. No había manera. Bendíceme. Saúl se da cuenta de que se perdió una bendición, se perdió algo eterno, se perdió algo que era valioso. Y ese momento de remordimiento y de impotencia debe ser terrible. Y llegar a un punto en que la persona es consciente de que ya no hay otra oportunidad. Así también se sentía el, el rico, que era atormentado, ya estaba consciente de su juicio, pero ya no había vuelta atrás. Y así también aquellos a los cuales el Señor le dirá, como nos enseña la Escritura, nunca os conocí, apartados de mí. Entonces, no es algo menor. Bien, ese día tiene la cualidad de algo maravilloso, de algo bueno y esperanzador, y en el cual se basa toda nuestra esperanza, en aquel poder que tiene el Señor para hacer nuevas todas las cosas y para dar la victoria a su pueblo y a su creación, pero al mismo tiempo implica el juicio. Y en ese juicio y en esa bendición y salvación es que caen siempre en estas parábolas, unos de un lado y otros de otro. Bien, 5 vírgenes por un lado y 5 vírgenes por otro. Anteriormente se había mencionado a los que estarán en un molino, bien, y uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, aquí la pregunta clave es preguntarnos de qué lado estamos. ¿Bien? ¿Somos del grupo de los sabios, de los que velan, de los que esperan, o si estamos del grupo de los que son necios, de los que dicen, bueno, el Señor se va a demorar, así que usamos eso como una excusa para hacer lo que queremos y para postergar eh, nuestra relación con el Señor o el arrepentimiento, postergar la obediencia, postergar el término de una vida de rebeldía delante del Señor e iniciar eh, esta relación con el Señor mediante la fe. Entonces, hay una buena pregunta y hay varias preguntas que podemos también plantearnos. Eso quería compartir más. Muy bien. Creo que si no hay algún otro comentario, podríamos ir finalizando la reunión. ¿Sí? Para finalizar, le quería pedir a Felipe si es que puede orar, por favor. Muy bien. Oremos, hermano.